En esta sesión entonces vamos a configurar inicialmente el espacio de trabajo aquí en Maya y vamos a configurar también un mapa que básicamente es una textura como una herramienta de inspección para la construcción de los UVs. Tengo abierto aquí del proyecto el libro que habíamos construido en la etapa de modelado, o uno de los libros. Recuerden que hicimos algunas variaciones sobre los libros utilizando derivación. Tengan en cuenta que para el proceso de los UVs el modelo ya debe estar terminado completamente. Cualquier alteración sobre la geometría que se haga sobre el objeto también va a alterar dependiendo del cambio que se realice los UVs de manera no muy amigable. Así que siempre tengan el modelo terminado y listo para trabajar sobre los UVs. Vamos inicialmente a configurar el espacio de trabajo. Aquí en Maya entonces lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Sobre la configuración de los menús, recuerden que este menú, es desplegable que tenemos acá, lo que nos permite es configurar los menús que vemos en la parte superior, exceptuando por los menús de archivo y el de edición, que básicamente son los básicos o que van a estar de manera constante. Pero de acuerdo al cambio que realicemos aquí, vamos a tener un set de diferentes menús que nos van a ayudar dependiendo de la tarea que seleccionemos. Tenemos Modeling, Rigging, Animation, Effects, Rendering o diferentes menús personalizados que hayamos construido. Necesitamos en este caso Modeling. Cuando tenemos Modeling, recuerden eso, los UVs o la construcción de los mapas de coordenadas usualmente corresponde a un proceso de modelado o un proceso intermedio entre el modelado y la construcción, diseño y puesta en marcha de las texturas que se necesitan para cada objeto. Usualmente este proceso de los UVs lo hacen los modeladores y hace parte de los entregables que tienen ellos en su trabajo. Cuando tenemos entonces Modeling en la parte superior, además de los menús correspondientes al manejo de la geometría para los modelados, tenemos uno particular que se llama el UV. Este será el menú que corresponde a los diferentes comandos que nos permiten manejar los UVs y a una opción particular que es la primera que tenemos allí, que es el UV Editor. Cuando damos clic, tenemos una nueva ventana, en este caso una ventana flotante aquí en Maya, que tiene dos paneles. A la izquierda tenemos el UV Editor y a la derecha tenemos el UV Toolkit. El UV Editor básicamente es una vista muy similar a las que veníamos trabajando en los procesos de modelado. En este caso no es una vista de perspectiva, es una vista bidimensional, muy similar al top, al front o a la vista lateral, y que nos permite ver o construir los mapas de textura, básicamente las coordenadas. Por eso tenemos aquí, similar a un plano cartesiano, marcaciones sobre el eje X y sobre el eje Y, que para el caso van a ser transferidos como el eje V y el eje U, que corresponderían a las coordenadas tridimensionales. Pero si lo ven como X o Y, está bien en inicio. Esta ventana entonces la pueden manipular como ustedes quieran, la pueden organizar dentro de la interfaz de Maya, donde ustedes quieran, o incluso podrían dejar simplemente la ventana flotante y utilizarla en un monitor aparte. Recuerden que son dos paneles en este caso nuevos, el UV Editor y el UV Toolkit. Si por alguna razón no están viendo el UV Toolkit, van a utilizar el menú o dentro de los menús que tenemos en el UV Editor. Hay uno que se llama Tools y la primera opción que tenemos allí es la que nos permite esconder o mostrar el UV Toolkit, este panel que tenemos a la derecha en este caso. En este caso entonces Hide, porque lo estamos viendo, pero si regresamos al Tools tenemos la opción del Show que nos muestre el UV Toolkit. Noten de igual forma, aquí tengo abierto a la derecha el Modeling Toolkit y aquí está abierto el UV Toolkit. Noten que tanto los iconos como las diferentes herramientas aquí son similares, de manera que sea más entendible los procesos que son iguales o que pueden tener pequeñas variaciones. Pero esta consistencia en las diferentes interfaces hace que el trabajo sea más sencillo. Voy a cerrar por ahora esta ventana. La segunda opción que tenemos para mostrar del UV Editor se encuentra sobre el menú de Windows. Recuerden que aquí tenemos como acceso a diferentes ventanas y configuraciones que podríamos tener con las interfaces en Maya. Y la que nos interesa aquí es el Modeling Editors. Recuerden que el UV o los UVs hacen parte del proceso de modelado. Entonces dentro del Modeling Editors también tenemos la opción del UV Editor, que si damos clic tendremos la misma ventana o las mismas opciones que tendríamos utilizando el menú del UV y UV Editor. Utilizando entonces estas opciones del UV Editor, recuerden, ustedes pueden configurar la interfaz como prefieran para ir personalizándola. Como última opción, entonces tendremos un workspace específico
ya no creado por nosotros, sino uno que viene de manera predeterminada con Maya. Cuando damos clic sobre el menú desplegable de los workspaces, tenemos uno que se llama UV Editing, que si damos clic lo que tenemos es esta configuración de la interfaz. Aquí tenemos entonces a la izquierda una vista de perspectiva, o la vista de perspectiva en particular, para que tengamos una observación e inspección sobre la geometría de los diferentes objetos a los que estamos construyendo los UVs. Y a la derecha tenemos el UV Editor, que recuerden básicamente es una vista bidimensional que nos va a permitir manejar las diferentes coordenadas para el mapa de creación sobre las diferentes texturas para el objeto tridimensional. Y a la derecha tenemos entonces el UV Toolkit, el Tool Settings, que es un panel que nos permite modificar diferentes características de la herramienta que tengamos seleccionada en este momento. Es útil porque básicamente en el UV Toolkit lo que vamos a tener que hacer es seleccionar diferentes tipos de herramientas y obviamente configurarlas de acuerdo al resultado que queramos dentro de esta vista del UV Editor. Y por último tendremos el Attribute Editor, el editor de atributos, dentro de esta configuración del Workspace. Que dentro de este espacio de trabajo entonces también eliminamos componentes que no requerimos, como la línea de tiempo en la parte inferior, y eso hace obviamente que empecemos a trabajar de manera más cómoda, solo con los diferentes paneles y herramientas que necesitamos para el proceso específico, en este caso los UVs o la construcción de los UVs. Voy entonces a utilizar esta opción del Workspace con el UV Editing, o la opción del UV Editing, para empezar a trabajar con los UVs. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos un mapa de inspección. Se conoce como un checker map, y si buscamos en internet qué es eso de un checker map, seguramente lo que vamos a encontrar son una serie de distintas imágenes muy similares a estas, donde lo que vamos a tener es una división por cuadros, y esto es lo importante. El cuadro como tal va a ser la unidad que nos va a permitir manejar la distorsión de las texturas, o evitar en particular la distorsión de las texturas. Y es la razón por la que se conoce como un mapa de inspección o un checker map. Un mapa de inspección nos va a permitir entonces que si colocamos dentro de la geometría un mapa como este, nos permite identificar dónde se distorsionaría la textura y hacer las correcciones necesarias. Si lo ven, hay diferentes tipos de checker maps o de mapas de inspección. En realidad son los diferentes mapas que han hecho estudios o que han hecho personas, artistas tridimensionales que los usan dentro de su flujo de trabajo. No hay realmente un solo checker map. Algunas personas son más sensibles a la identificación por colores, como lo tenemos aquí, o algunas también son más sensibles a la identificación por tipografías o por simbologías. Es posible que encuentren textos, números o incluso algunos signos o símbolos, como en este caso. El más básico o el mapa de inspección más básico es simplemente el que corresponde al piso ajedrezado, blanco y negro, que ha tenido bastantes variaciones para manejarse de mejor manera con grises. Vamos entonces a iniciar utilizando el mapa de chequeo que tiene Maya de manera predeterminada, y después obviamente con experiencia ustedes podrían ir evolucionando el proceso o flujo de trabajo que ustedes tengan con el manejo de las UVs e identificar si para ustedes es mejor el uso de colores o algunos símbolos particulares para identificar la distorsión de las texturas. En Maya, entonces, cuando seleccionamos un objeto, cualquiera de los que tenemos dentro de la vista de perspectiva en este caso, automáticamente él nos muestra los UVs automáticos, en este caso, y automáticamente también nos está mostrando un mapa de chequeo, un checker map, un mapa de inspección, que en este caso corresponde a esos cuadros grises y blancos. Si no lo están viendo, necesitamos activar o desactivar en la parte superior la opción del checker map. Cuando activamos o desactivamos podemos ver o no, tanto en el área bidimensional aquí en el UV Editor y en el área tridimensional aquí en la perspectiva, de manera proyectada, este mapa de inspección que viene de manera predeterminada en Maya. Este mapa es configurable. Lo primero que podríamos hacer con este mapa es que si damos clic derecho sobre el mapa, lo cambiamos por su versión en color, que es bien particular. Esta versión en color es simplemente un degradado, y es un degradado sobre los diferentes espacios para el manejo de textura que tenemos en Maya. Aquí en Maya tenemos diferentes espacios, voy a alejarme un poco, y si notan tenemos cada uno de estos cuadritos que tenemos allí, puede ser un mapa de textura independiente. Noten también que los controles de navegación para el UV Editor corresponden a los mismos controles de navegación
que tenemos dentro de las vistas tridimensionales. Pero para el caso particular recuerden que esta es una vista bidimensional. Así que si utilizamos Alt y el botón derecho del mouse, entonces tendremos la opción de hacer un drag o un slide. Y como es una vista bidimensional, si utilizamos Alt y el botón del centro del mouse tendremos la misma opción. Pero si utilizamos Alt y el botón derecho del mouse, tendremos la opción de hacer el zoom smooth, el zoom suave adelante y atrás. Recuerden que en este caso sí es un zoom digital por ser un espacio bidimensional. De igual forma, si utilizamos el scroll adelante o atrás, tendríamos un zoom por steps o un zoom steps. Nos acercaríamos o nos alejaríamos por pasos hacia el V o hacia el punto de referencia que tengamos sobre la vista. Opciones adicionales que podríamos tener sobre el checker map son varias. Si quieren acceder a las diferentes opciones, lo único que tienen que hacer es dar clic sobre el icono del checker map si mantienen presionada la tecla Shift o mayúsculas. Cuando damos clic, entonces tenemos las diferentes opciones que podríamos empezar a manejar. Podemos manejar el color de los diferentes cuadritos que tenemos allí. Podemos incluso manejar el degradado que se tiene de los diferentes colores que se tienen. El texto o los dos textos que estamos viendo en este momento también los podremos manipular. O incluso el tamaño de los cuadritos. En este caso lo único que voy a hacer es que voy a quitar los labels, básicamente las etiquetas tipográficas que tenemos allí, que en inicio nos van a molestar mientras entendemos el proceso básico de los UVs, pero que de manera avanzada nos van a servir cuando tengamos varios mapas de textura desplegados sobre este editor en particular. Voy a decir Apply y voy a cerrar la ventana. Entonces vamos a trabajar con el checker map o con el mapa de inspección correspondiente a los cuadros blanco y negro básicos, sin los textos que tenemos allí. Esta es la configuración que necesitamos, entonces recuerden un espacio de trabajo y el mapa de inspección. En la siguiente sesión entonces vamos a empezar a trabajar construyendo los UVs para uno de los libros que construimos en la etapa de modelado.